Hola, mi amor, buenos días. Hola, Poita, buenos días. Mira, ya hoy es lunes, 1 de junio. Primero de junio, como dice Richard, el mes de gobierno. ¿Sí me escuchas? Sí, amor, aquí te escucho. Ah, ¿cómo te va? Ok. Sí, está viendo el video que hoy es el 1 de junio, mes de gobierno. Y mira, vamos a comenzar con también un nuevo capítulo de Eclesiastés. Seguimos con Juan y Deuteronomio. ¿Cómo ves, Amén. chiquita Pues, hermosa? le damos las gracias a Dios cada día, asombrados, reconociendo a Dios como nuestro único Dios vivo y verdadero, por el cual vivimos, por el cual hacemos todo, porque sin Él nada podemos hacer. Todo es gracias a Él, toda la gloria es a Él, y le doy las gracias a Dios porque a través de su palabra Él nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye, de manera que podemos vernos a través como de un espejo y podemos ver las áreas que en nuestras vidas tienen que ser todavía renovadas en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir y de actuar. Así es, Poita hermosa. Pues Empezamos, ¿tú nos diriges? sí, pues, con oración. Padre, te agradecemos esta hermosa mañana. Te agradecemos que nos hayas mantenido con vida, que has tú promovido este momento para poder reunirnos, leer tu palabra. Te agradecemos la vida, todo lo que has creado, Señor mi Dios. Gracias, Padre, por tu misericordia, por este nuevo amanecer. Señor, que lo que hagamos el día de hoy sea todo para glorificarte, Señor. Que todo lo que hagamos sabemos que es por ti y es para ti. Que nunca se nos olvide que tú eres primero en todas las cosas, Padre. En este momento lo que buscamos en esta lectura, Señor, es tener un encuentro contigo, escuchar de tu palabra, que sea de edificación para nuestras vidas. Háblanos, Señor, a través de esta lectura, para ser de bendición, primeramente Dios, para nosotros y poder compartir esto de una manera clara y precisa. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, amor, estamos comenzando ya Eclesiastés. Pues Vamos este a es, leer un ok. capítulo por día, hoy que es 1 de junio, ya 8:12 del día, pues estamos leyendo capítulo 1, mañana 2 de junio, primeramente Dios, pues sería el 2 de Eclesiastés y así sucesivamente Ujú. hasta terminar el mes. Va que va, pues. Entonces, mira, comenzamos. Eclesiastés 1 dice, en Nueva Traducción Viviente: estas son las palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone, y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte. Da vueltas y vueltas soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. La historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, ¿esto es algo nuevo? Pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y, al decir verdad, nada tiene sentido como perseguir el viento. Es como perseguir el viento. Lo que está mal no puede corregirse. Lo que se ha perdido no puede recuperarse. Me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos, así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia
que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar en conocimiento solo trae más dolor. Ah, qué fuerte. Wow, pues estamos apenas comenzando Eclesiastés, entonces pues vamos a ver qué es lo que le estamos leyendo los pensamientos, ¿no? Sí, De Salomón. Entonces, sí, ¿verdad? Si no sí, me equivoco. Perdón, de Rey David. Ah, a no, sí David. es el Mira, hijo de Rey David. Entonces, estamos Salomón. leyendo pensamientos y pues con ayuda del Espíritu Santo, que es el que está en nosotros, es con el que vamos a ir interpretando cada uno de los capítulos poco a poco y entendiendo lo que Dios quiere hablarnos, enseñarnos, el mensaje que Él tiene para nosotros, para cada uno cuando lee la Biblia, cuando abre la palabra, su palabra, porque se vuelve parte de nosotros la palabra y ahí es donde habitamos en la verdad de Cristo. Y pues bueno, amor, vamos a continuar. Juan 3:4, Con- ¿quieres leer tú? Lo leo, señor del Flama. Sí, adelante. Dice 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jerusalén de noche y le A dijo, Rabí, Vino a Jesús de ¿mande? noche. Vino a Vino a Jesús. Jesús de noche. Ujú. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no es de Dios con él, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acaso entra por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos. Mira, habla de viento y lo acabamos de leer en Eclesiastés, ¿no? El viento Así es. sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, respondió Nicodemo, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, de lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibiréis nuestro testimonio si no os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, así como el número pi. Porque nos envió, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que predica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿En quién? En Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que está contigo, el que estaba contigo,
al otro lado de Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengue. ¿Quién? Juan el Bautista, ¿verdad? Así es. El que de arriba viene, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Wow, fíjate cómo lo dice desde este verso 34, amor, desde el verso 33 o desde el verso 32, si lo puedes volver a leer, porfis. Dice, y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. Para nadie. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque si esto lo vemos aquí, comparado a lo que leíamos en Eclesiastés, donde al final de Eclesiastés versículo 1 dice, cuanto más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo, aumentar el conocimiento solo trae más dolor, pero cuando lo hacemos esto en Cristo, cuando buscamos primeramente a Cristo, conocerlo a Él, conocer al Padre, conocer al Hijo, conocernos a nosotros en Él, a través de Él, entonces creemos en el Hijo. Por eso dice aquí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces, wow, es como la vida eterna, Juan 17:3, es conocer al único Dios vivo y verdadero y a Jesucristo quien Él ha enviado. A Él, de eso se trata, conocerlo a Él y descubrir la verdad en Él a través de Cristo. Le doy las gracias a Dios por su palabra nuevamente. La verdad es que hay mucho que podemos aprender todos los días hay algo nuevo que Dios tiene para nosotros. ¿Y quieres leer, amor, el verso del capítulo 4? Lo leo por si me tengo que ir antes, ¿va? Sí, amor. Es el 4. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Fíjate, Jesús no bautizaba, eran los discípulos, Exacto. y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo.
¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. 6. Esto has dicho con verdad. Lo dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús les dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y se reveló. En Mm. esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya está blancos para la siega, y el que siga recibe salario y recoge fruto, pero vine para vida eterna, para que el que siembra goce justamente con el que ciega, porque en esto es verdad del dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labréis. Ujú. Así vas en el 38, amor. Sí, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo en Cristo. Porque hemos visto ante una poeta que tienen que testificar. Están Exacto, testificando ahí. exacto. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene hora en su propia tierra, honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial de rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir.
Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo viene, y creyó con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea, a Galilea. ¿Y a qué hora fue? A las 7. Amén. Fue a las 7, que tiene mucho simbolismo cada uno de los números, lo que Dios nos quiere hablar. Pero fíjate, algo que estoy viendo juntamente contigo, amor, es esto, donde hablar el testimonio. ¿Tú lo conoces? ¿Tú has escuchado la voz de Dios? Bueno, pues entonces da testimonio, pero sé un facilitador de transformación para que otros conozcan a Dios personalmente y escuchen la voz de Dios personalmente, como lo hizo la mujer samaritana. Ella les dijeron, fíjate en el verso 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Ellos tuvieron ya un encuentro con Jesús. Le dijeron, quédate con nosotros. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, fíjate, creyeron mucho más por la palabra de él. Ella fue que un instrumento que Dios usó o que Jesús usó, porque él fue el que se acercó con ella, o más bien ella llegó y él le dijo, dame de beber. Y entonces ahí fue donde comenzó esa charla entre ellos, pero ¿cuál era el propósito? Que ella fuera ese instrumento de transformación. ¿Para qué? Para que se acercaran los samaritanos a Jesús. Y cuando se acercaron a Jesús, creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, fíjate qué poderoso, nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo. De eso se trata nuestra vida, amor, de que seamos ese instrumento de transformación, porque sabemos que el que transforma los corazones, las vidas y las familias, las naciones, es Cristo. Él es el que lo hace, pero nosotros somos el medio o un facilitador de transformación. Somos facilitadores de transformación, como lo aprendimos con nuestros amados Lucy y Henrik allá con ellos en Veracruz. Y le damos la gloria a Dios por permitirnos estar y ser parte de colaborar en lo que Dios está haciendo, en la agenda divina del Padre. Y pues bueno, mi amor, y aparte, mira, fíjate lo que le respondió Jesús a la samaritana, donde le dijo, yo soy qué, una fuente de agua viva. Fíjate lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Cuál agua? La del pozo, el agua natural. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, está diciendo agua viva, agua que no, que va más allá del agua natural que bebemos todos los días. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Te acuerdas lo que dijo Salomón? Que dijo, eh, no se sacian. Así que me dispuse a aprender de la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Exacto, algo que puedes perseguir el viento, no, porque no lo ves. Y acuérdate que el que nace de nuevo es como el viento que le dijo Jesús a Nicodemo. El que nace de nuevo es como el viento, que no sabes ni de dónde viene ni a dónde va,
pero vemos los efectos del viento. Así es como el que nace de nuevo, el Espíritu de Mm, Dios. Nosotros no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, pero sí sabemos que el Espíritu de Dios es el que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, como esta mujer samaritana. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Sabemos algo y creemos en el Hijo de Dios, que somos, que en Él tenemos vida eterna, que en Él hay siempre más, pero que sí podemos vivir saciados a través de su presencia, saciados a través de Él, aunque tenemos hambre más de Él, aunque sí es cierto que tenemos hambre de conocer más, ujú, pero también es cierto que Él nos sacia cada día y podemos vivir alegres, podemos vivir contentos, podemos vivir satisfechos, pero al mismo tiempo teniendo hambre. No sé cómo explicar esto, pero, pero es como decir, lo tengo a Él, si te tengo a ti, lo tengo todo, pero sé, Padre, que quiero más de ti. Sé, Padre, que quiero conocerte más. sorry. ¿Quieres, mencionar algo más, tesoro, o ya te tienes que retirar? No, 3 minutos más. Okey, pues vamos a continuar, amor. Ya estamos en Deuteronomio 19:20. ¿Quieres leerlo? Lo leo y así me da tiempo de terminar, ¿va? Dice, con el Señor, tu Dios, destruye las naciones que ahora ocupan el territorio que Él está por entregarte, tomarás para ti las tierras y te establecerás en las ciudades y en las casas de esas naciones. Luego deberás apartar 3 ciudades de refugio en la tierra que el Señor tu Dios te da. Estudia el territorio y divide en 3 regiones esas tierras que el Señor te da, de modo que haya una de las ciudades en cada región. Entonces, cualquier persona que haya matado a otra podrá huir a una de las ciudades de refugio para ponerse a salvo. Si un individuo mata a otro accidentalmente y sin enemistad previa, el responsable de la muerte podrá huir a cualquiera de esas ciudades para vivir a salvo. Por ejemplo, pongamos que una persona va con un vecino a cortar leña al bosque y cuando uno de los dos levante el hacha para cortar un árbol, la cabeza del hacha se desprende del mango y mata a la otra persona. En tales casos, el responsable de la muerte puede huir a una de las ciudades de refugio para vivir a salvo. Si la ciudad de refugio más cercana quedara demasiado lejos, un vengador enfurecido podría rastrear al que causó la muerte y quitarle la vida. En ese caso, la persona morirá injustamente porque nunca se había mostrado enemistad a ser muerto. Por esa razón, te ordeno que apartes 3 ciudades de refugio. Si el Señor tu Dios extiende tu territorio como les juró a tus antepasados y te entrega toda la tierra que les prometió, deberás designar otras 3 ciudades de refugio adicionales. Él te dará esa tierra si te aseguras de obedecer todos los mandatos que te di. Es decir, si siempre amas al Señor tu Dios y andas en sus caminos. De esta manera, evitarás que mueran personas inocentes en la tierra que el Señor tu Dios te da como tu preciada posesión. Entonces, no serás responsable de la muerte de inocentes. Pero supongamos que alguien está enemistado con un vecino y le tiene una emboscada a propósito y lo mata y luego huye a una de las ciudades de refugio. En ese caso, los ancianos de la ciudad de asesino enviarán representantes a la ciudad de refugio para traerlo de regreso y entregarlo al vengador del muerto para que le quite la vida. No sientas lástima por ese asesino. Limpia a Israel de la culpa de asesinar a personas inocentes. Entonces todo te saldrá bien. Cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, nunca le robes terreno a otro cambiando de lugar los límites de propiedad que tus antepasados establecieron. No condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ujú. Si un testigo malicioso te presenta y acusa a alguien de haber cometido algún crimen o delito, tanto el que acusa como el acusado deberán presentarse ante el Señor al acudir a los sacerdotes y a los jueces que estén en el ejercicio en esos días.
Los jueces tendrán que investigar el caso a fondo. Si el acusador presenta cargos falsos contra otro israelita, le impondrás a él la sentencia que pretendía para la otra persona. De ese modo, limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Entonces, el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. No muestres compasión por el culpable. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Wow, pues vamos a continuar, amor. Yo sí, ahorita ya me retiro, son 8:40, voy a mi clase. Te amo, mi amor, que Dios te Oh, bendiga. porque Gracias por ahorita se estar aquí. bendiga. Nos Ujú. vemos al ratito. Besos, mi Vaya, amor. Bye. besos. Cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Amén. Cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y les dirá: Préstenme atención, hombres de Israel. No tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. Wow, fíjate. Préstenme atención, hombres de Israel. No tengan miedo cuando salgan a pelear contra sus enemigos. No se desanimen, ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos. Amén, Señor, gracias. Pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Luego los jefes del ejército se dirigirán a las tropas y dirán: algunos de ustedes acaban de construir una casa, pero aún no la ha estrenado. De ser así, puede irse a su casa, podría morir en batalla y otro estrenaría su casa. ¿Alguno de ustedes acaba de plantar un viñedo, pero aún no ha comido ninguno de sus frutos? De ser así, puede irse a su casa, podría morir en batalla y otro comería los primeros frutos. ¿Alguno de ustedes acaba de comprometerse con una mujer, pero aún no se ha casado con ella? Bien, puede irse a su casa y casarse. Podría morir en batalla y otro se casaría con ella. Luego los jefes también dirán: ¿algunos de ustedes tienen miedo o está angustiado? De ser así, puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más. Una vez que los jefes, wow, esto está fuerte esta parte, puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más. Y esto me recuerda a los 10 espías que tuvieron temor, que tuvieron miedo de los gigantes porque ellos concluyeron de una manera equivocada, porque no vieron antes a Dios, en donde aprendo yo de esto también para que yo tenga mucho cuidado de no ver a mis enemigos, que sé que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino no ver las circunstancias superiores a mí misma, sino ver a Dios, que Dios está conmigo, que el Espíritu de Dios es el que mora en nosotros, en todo aquel que en Él cree, y que ahora vivimos en Él, que Él es el que vive en nosotros, y no hay nadie mayor, porque Él está por encima de todo. Dios está por encima de todo y todos. Una vez que los jefes terminen de hablar a las tropas, nombrarán comandantes para cada unidad. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, primero debes ofrecer condiciones de paz a sus habitantes. Si aceptan las condiciones y te abren las puertas, entonces todos ellos quedarán obligados a servirte haciendo trabajos forzados. Pero si no quieren hacer la paz y se preparan para luchar, deberás atacar la ciudad. Cuando el Señor tu Dios te entregue la ciudad, mata a filo de espada a todos los hombres de ese pueblo. Sin embargo, podrás quedarte con todas las mujeres, los niños, los animales y el resto del botín de la ciudad. Podrás disfrutar de todo el botín de tus enemigos que el Señor tu Dios te entregue. Estas instrucciones solo se refieren a las ciudades lejanas, no a las de las naciones que ocupan la tierra donde estás a punto de entrar. En las ciudades que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, destruye a todo ser viviente. Tienes que destruir
por completo a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ordenó. Así evitarás que los pueblos de esa tierra te enseñen a imitar las costumbres detestables que practican cuando rinden culto a sus dioses, lo cual te haría pecar profundamente contra el Señor tu Dios. Si al atacar una ciudad la guerra se prolonga, no debes cortar los árboles a hachazos. Puedes comer de los frutos, pero no derribe los árboles. ¿Acaso los árboles son enemigos de los que tienes que atacar? Déjame subrayar aquí donde dice, así evitarás que los pueblos de esa tierra te enseñen a imitar las costumbres detestables que practican cuando rinden culto a sus dioses, lo cual te haría pecar profundamente contra el Señor tu Dios. Verso 20, continuamos leyendo. Solo corta los árboles que sabes que no son aptos para comer. Úsalos para la fabricación de todo lo que necesites para atacar la ciudad enemiga hasta que se rinda. Y algo que puedo pensar, que puedo concluir de acuerdo a este tiempo donde estamos viviendo, donde Cristo venció a nuestros enemigos, pero sin embargo dice que el Padre dice que sentó al Hijo a su diestra y le dijo, siéntate aquí hasta que todos tus enemigos sean puestos por debajo de tus pies. Aunque Cristo venció a la muerte, Cristo venció y nos dejó al inefable Espíritu Santo en nosotros, nuestro juez, nuestro abogado, el que está con nosotros. Pero puedo entender que, ¿quiénes son los enemigos de Dios? ¿Quiénes son los enemigos de Dios que serán puestos debajo de sus pies? La enfermedad, la muerte, la hechicería, la brujería, la pobreza, la depresión, la tristeza, todas las consecuencias de la muerte, la ignorancia, todo eso son los enemigos de Dios, porque no es nuestra lucha contra carne ni sangre. Entonces ahora entiendo y puedo entender y concluir que ¿qué es lo que tenemos que erradicar? ¿Qué es lo que tenemos que destruir? La carnalidad, todo lo que ya el Padre lo hizo en la cruz a través de Jesucristo, su Hijo, es lo que nosotros estamos concluyendo correctamente para que esto sea llevado debajo de sus pies. El chisme, la mentira, el engaño, la murmuración, la comparación, todo esto es lo que estamos llevando a través de Cristo, a través de concluir correctamente, a través de creer la palabra y que la palabra de Dios, la voz de Dios sea más fuerte siempre en nuestro diario vivir que que lo que el enemigo quiera levantar, que lo que el enemigo quiera engañarnos. Por eso dice, destrúyelo todo. Así evitarás que los pueblos de esa tierra te enseñen a imitar las costumbres detestables que practican cuando rinden culto, como en un momento concluyeron estos 10 mensajeros o espías. Fueron 12 los que mandaron. Sin embargo, y creyeron equivocadamente. Pero 2 fueron los que vieron la tierra prometida, deseable, donde dijeron, vamos a conquistarla, vamos a tomarla, porque Dios está con nosotros, que fue lo que le dijo Nicodemo cuando fue de noche a buscar a Jesús. Todo lo que tú haces es notable o es evidente que Dios está contigo, porque no podrías hacerlo si Dios no estuviera contigo, pero sin embargo vemos que Dios está contigo, es evidente. Y ese es el testimonio que estamos dando, que estamos creyendo. Dios está con todos aquellos que en Él creen. Dios está con nosotros y vamos adelante, vamos a seguir
adelante, arriba y adelante, porque Él está con nosotros. Gracias a Dios. Bendiciones, que tengas una gloriosa tarde y concluyamos de acuerdo siempre a la palabra de Dios, la que es una fuente de agua viva para nosotros. Bendiciones. Amén.